Muy buenas, astrófilos de todo el mundo. Mi nombre es Luis Miguel Azorín y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Astro Academy. Ya sabéis, vuestro podcast, vuestro canal de YouTube y vuestra academia online sobre lo que nos apasiona: la astronomía, la astrofotografía y todo lo relacionado con el universo y el espacio. Te recuerdo que puedes estar al día de todo lo que ocurre alrededor del proyecto Astro Academy Cosmoscape a través de nuestro canal de YouTube, a través de Facebook y a través de Instagram. Y como siempre, en esta aventura no estoy yo solo. Por aquí tengo a mis compañeros y amigos de Astro Academy Cosmoscape, Manuel García. Muy buenas, Manuel, ¿qué tal? Hola, todo muy bien. Aquí estamos, que hacía unas semanas que no grabábamos y deseando tener otro episodio. Sí, hay que desoxidar un poco el podcast, ¿eh? Hay que meterle caña. Y mi compañero y amigo Juan Díaz. Muy buenas, Juan, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Pues ya ves, con mucha gana. Hacía mucho que no grabábamos y esto ya es como el monillo este que se te mete en la vena y te apetece. Sí, la verdad es que sí. Bueno, yo quería contaros una cosa. Como ya sabéis, yo llevo en el mundo de la astronomía bastantes años. Hace más de 20 años que empecé en todo esto de la astronomía. Y recuerdo la primera imagen que me publicaron en una revista. Fue concretamente... De esto hace ya más de 20 años, ¿eh? Fue un mosaico de la Luna que hice a través de un pequeño telescopio refractor de 60 milímetros de apertura. Mi primer telescopio era casi de juguete, ¿vale? Me lo regaló quien ahora es mi mujer. Además, con un artilugio que me fabriqué para colocar la cámara compacta y poder fotografiar a través de él. Y bueno, pues hice una serie de fotografías de la Luna, monté todo aquello y salió un mosaico. Y bueno, pues ese mosaico salió publicado como imagen del mes en la revista Astronomía. La revista, yo creo que es una de las revistas referencia en el mundo de los aficionados a la astronomía, la astrofotografía y todo esto de habla hispana, ¿verdad? ¿Vosotros la conocéis, la revista esta? Sí, de hecho, sí. Ya ves, que se la conocemos. La tengo todos los meses. Un clásico. Sí. Bueno, pues hoy tenemos aquí con nosotros en el podcast de Astro Academy al director de esta revista, que como vamos a ver, más allá de ser el director de la revista Astronomía, es una persona con muchísima experiencia y con muchas historias que contar en el mundo de la astronomía y la astrofísica. Tenemos por aquí a Ángel Gómez Roldán. Muy buenas, Ángel, ¿qué tal? Bienvenido. Ángel. Muy buenas tardes a los tres, Luis Miguel, Juan, Manuel. El orden de los factores no altera el producto. Estoy encantado de estar con vosotros, es algo que os debía, además, que ya hablamos en su momento de esto, de que teníamos que hacer una grabación y tal. Sí. Y pues con muchas ganas de conversar con vosotros y contaros mis miserias. A ver, que todo lo que ha dicho Luis Miguel realmente es porque yo casi seguro soy el más viejo de los cuatro, con lo cual, pues la experiencia es lo que da, ¿no? La edad. Bueno, sí, la edad, efectivamente. A todo esto que haya dicho Luis Miguel, efectivamente, tal, yo conozco a Ángel mis experiencias con la Star Party, que ha venido desde el primer año que la estuve haciendo, y todo lo que ha dicho Luis es verdad, es cierto, ya ahora le vamos a conocer mejor, pero aparte de eso yo también recalcaría que es una excelente persona. Es un tío bueno, buenísimo. Sí, coincido. Yo coincido totalmente también porque tuve la ocasión de conocer también a Ángel en Arenas de San Pedro, en la Star Party de Arenas de San Pedro, y coincido plenamente también. Madre mía, ¿cuántos me vais a poner colorado? Como si estuvierais fotografiando un H-alfa. Más o menos. Yo quería consultarte porque, bueno, pues un poco preparando la presentación del podcast he buscado un poquito sobre tu currículum, sobre ti, y yo tengo que decir que me ha abrumado la cantidad de información que he encontrado sobre ti, sobre tu persona, más allá de lo que es el que seas actualmente director de la revista. Entonces, quiero que nos cuentes un poco sobre ti. Cuéntanos, ¿quién es Ángel Gómez? Pues mira, tengo 61 tacos, eso ya dice mucho. Fíjate, pues no sé, ¿cómo me podría yo definir? Eso es muy difícil definirse a sí mismo, ¿no? Pero yo creo que soy un apasionado de la astronomía. Porque yo empecé en este negocio, por llamarlo de alguna manera, bien jovencito. A los 12 años, me acuerdo que yo soy de Madrid, he vivido casi toda mi vida en Madrid, bueno, excepto los años que estuve trabajando como profesional en el observatorio del Teide, en Canarias. Pues desde pequeñito me llamaba mucho la atención todas las cosas del espacio, tal. Bueno, estamos hablando de los años 70, ¿no? Del siglo pasado.
en lo que uno se suministraba información a través de las revistas y de lo poco que salía por la televisión, porque es que no había otro medio. Y una ocasión, a mi padre le gustaba mucho ir al Rastro de Madrid, y en una ocasión, pues con los ahorrillos me compré unos prismáticos rusos de 7x40, creo que eran, de una marca, no sé, ni la recuerdo. Y con esos prismáticos fue la primera vez que yo miré el cielo desde la ventana de la habitación de mi casa, la casa de mis padres, que daba a un patio interior y que tenía un trozo de cielo que veía, ¿no? Y me aprendí con los prismáticos todo lo que pasaba por ese trozo de cielo. Qué bueno. Y ahí fue donde nació... Por ese, Ángel, por ese hueco que había, claro. Por ese hueco y por otro hueco también. El hueco de la puerta de la habitación donde estábamos mi hermano y yo, y por las noches daba al salón, y me acuerdo que a mis padres les gustaban mucho los programas de documentales que echaban en aquellos años, ¿no? Y cuando había alguna cosa remotamente relacionada con ciencia, y ni hablemos si era relacionada con astronomía o espacio, pues me quedaba ahí asomando por la puertecilla desde la cama porque me interesaba lo que se contaba allí, ¿no? O sea, que es que yo creo que sí soy un friki de manual, que le vamos a hacer desde el principio, ¿no? Y bueno, pues esos intereses me llevaron a muy temprana edad también. Yo creo que cuando tenía 16 años me incorporé a la Agrupación Astronómica de Madrid. Como, bueno, pues me enteré que existía un grupo de astrónomos aficionados. Digo, ¿qué será esto? Voy a ver si yo puedo meterme aquí dentro, aunque sea muy jovencito. Y pues ahí que llegué. En aquel entonces se reunían en las instalaciones que tenía la agrupación en la sede del Observatorio Astronómico Nacional, en el Retiro. Y me acuerdo poderosamente que cuando llegué allí estaba todo lleno de señores ya de una cierta edad, es decir, la que nosotros tenemos ahora. En aquellos años era todo el mundo iba con su chaqueta y su corbata y tal. Y claro, yo llegué allí con mi pinta de pipiolo. Es un crío, claro. Era casi de escolar. Porque venía aquí que me han dicho que hay una cosa de astronomía. Sí, hombre, sí, pasa. Y bueno, ahí digamos que empezó todo, ¿no? Y hasta hoy. Sí, porque es que yo siempre lo digo, cuando alguien, sobre todo los chavales jóvenes, cuando tienen interés por la astronomía, ¿no? Que lo mejor es intentar aprender de alguien que ya sabe. Porque hoy en día no es como en aquellos años, claro, que uno tenía que buscarse la vida como podía. Hoy en día, con todos los recursos que hay al alcance de cualquier persona, pues puedes formarte, digamos, de una manera autodidacta, de una manera, yo creo que bastante eficiente, ¿no? Pues cualquier canal de YouTube, cualquier podcast. Claro, la cantidad de información que hay que lo abruma ya casi, ¿eh? Hay casi contaminación de contenido, casi uno puede decir, ¿eh? Y claro, pues yo os recomiendo eso, que antes que mirar este tipo de cosas, que está muy bien, pues hablar con otras personas que ya tienen esta experiencia, que te pueden aconsejar mucho mejor, que te ayudan, que te orientan. Bueno, no perder el contacto humano, porque al fin y al cabo yo creo que eso es lo que... una de las cosas que más nos gusta en la astronomía, y eso es os lo quería preguntar a vosotros. ¿A vosotros realmente qué es lo que más os gusta en la astronomía? ¿Compartirla o vivirla en solitario? A mí divulgarla. Me encanta. Me vuelve loco. O sea, compartirla. Yo cuando hago cuando hacía la Star Party y tal, os oía a vosotros y tal, y luego cuando llevo a gente al observatorio y tal, cuando al observatorio llevo amigos y familia, no lo utilizo solo para eso, no a nivel particular. Pero cuando me pongo a contar las constelaciones, a enseñarlas con el láser o a mirar por el telescopio Saturno o Júpiter, la gente me dice siempre lo mismo, dice, a ti esto te apasiona, ¿no? Y yo digo, me apasiona. Dice, es que lo cuentas con pasión, ¿no? Eso es lo que me encanta, contarlo y transmitir a la gente mi pasión, ¿sabes? Sí, Juan, pero también es por lo que percibes en lo que te están escuchando, que también es una sensación de admiración, porque muchas veces la gente le suena, pero a lo mejor hay mucha gente que no lo conoce en detalle, ¿no? Entonces, cuando también vas profundizando y dices, esto es increíble, ¿no? Entonces, esa sensación que perciben los otros, a mí también y luego, es lo que me gusta. Y luego, al hilo de lo que decía Ángel antes, y de esto, animar a la gente de alguien que sepa, ¿no? Cuando vas a una charla divulgativa, por ejemplo, las que ha dado Ángel, las que yo he estado presente de él, y le escuchas a él o a Macarrón y todos estos,
es que es imposible que no te apasione el tema, ¿no? Sí. Te embebes en lo que está diciendo y dices, yo quiero saber más. Entonces es lo que dice Ángel, ya te empiezas a preguntar, ya empiezas a escuchar a gente que sabe y tal. Pero vamos, al hilo de la pregunta, divulgarlo. Me encanta contarlo. Bueno, yo tengo actualmente un canal de YouTube con 250.000 seguidores, así que creo que es evidente. Yo eso... Espera, que me voy. Todo empezó por la necesidad que yo tenía de enseñarlo al resto de gente. Sí. Claro. Te entiendo perfectamente. Es que la astronomía es una cosa de compartir, porque te pone tan en tu lugar y dices, es que esto lo tiene que saber todo el mundo. Es necesario que lo sepa todo el mundo, ¿no? Lo pequeños que somos en la vastedad del universo, ¿no? Un punto pequeño azul. Sí, exacto. Como ese otro famoso podcast también de los compañeros. Sí. Bueno, yo diría que justo es eso, es esa sensación, por lo menos lo que yo sentí, ¿vale? Ya no hablo del tema del canal de YouTube y demás, porque el canal de YouTube yo creo que es una consecuencia de lo que ha sido mi vida o todo lo que yo he hecho dentro de la astronomía. Porque todo inició con ese telescopio del que hablaba hace un momento, ese refractor de 60 milímetros, cuando yo lo apunté la primera vez a Saturno. Fue el primer objeto que vi con ese telescopio. Y era en la terraza del edificio donde viven mis padres. Yo cuando puse el ojo ahí y vi Saturno, eso sí, me costó una hora meterlo en el ocular en aquel momento, pero cuando yo vi aquello, dije, esto no me lo puedo guardar para mí solo. Esto no me lo... Bueno, bajé a buscar a mis padres a que subiesen a verlo, a mi novia, a todo el mundo. Pero, a todo el pueblo casi. Pero sí, es algo que te causa esa sensación de esto tan grande no me lo puedo guardar para mí solo. Claro. Sí, en efecto. Y eso, bueno, pues... Y ya volviendo al tema de que nos convoca aquí hoy... esa es una de las cosas en las que yo insisto mucho a la hora de hacer la revista que dirijo y que es mía ahora mismo, porque soy el único propietario. Compartir todo este hermoso conocimiento de la ciencia que nos ayuda a ponernos en nuestro lugar y a valorar mucho más lo que tenemos, no solo nuestro planeta, hablando de un plan ya más ecológico, por decirlo de alguna manera, y la singularidad que supone en nuestro mundo, sino también el hecho de que estemos vivos y conscientes para poder disfrutar de ello, como hacía nuestro admirado Carl Sagan, ¿no? Sí. Y eso creo que es muy importante compartirlo con la gente. Claro que sí. Para ti supongo que fue una suerte el poder comenzar profesionalmente en el observatorio del Teide, ¿no? Eso supongo que te cambió todo, porque esa experiencia es algo... Sí, bueno, yo estaba justo acabado de terminar... mis estudios. Me hice el servicio militar en aquellos años, ¿no? Yo tuve una especie de parón por el servicio militar, bueno, cosas de familia y tal, y entonces pues me surgió la oportunidad de incorporarme como ayudante de redacción en la que nació entonces, ¿no? La revista Tribuna de Astronomía, en el año 1985. En aquel momento, pues yo entré, bueno, sin tener ni idea ni de periodismo, ni de comunicación, ni de nada, solo mi entusiasmo por la astronomía, de ayudar un poco a ese grupo de aficionados que tampoco tenían mucha idea de periodismo, ni de comunicación, ni de astronomía, a llevar adelante este proyecto de revista que nació hace ya 41 años, que se dice pronto. Y ahí estuve, bueno, unos meses, pues un poco haciendo algunas cosas, ¿no? Un par de años, casi llegó a un par de años. Y entonces me enteré de que surgió la oportunidad de un concurso oposición para incorporarse como personal técnico de plantilla en el observatorio del Teide, como lo que llamaban en aquel entonces observadores, que hoy en día son operadores de telescopio. Y bueno, pues yo presenté mi currículum, mis ganas, todo, y bueno, pues gané el concurso oposición. Y en el año 88 me incorporé como personal de plantilla al Instituto de Astrofísica de Canarias en el Observatorio del Teide. Y sí, eso fue un antes y un después. Siempre digo que el Observatorio del Teide y el IAC han sido mi segunda casa y lo siguen siendo. Allí desarrollé mi vida como astrónomo profesional, por decirlo de algún modo, porque, bueno, pues de alguna manera, al estar cobrando un sueldo y que te están pagando por hacer lo que te gusta, pues eres un profesional. Con lo cual... y como os digo, pues ahí estuve 14 años nada menos, ¿no? Desde el 88 hasta el 2002.
Ahí aprendí prácticamente todo lo que es el mundillo de la astrofísica profesional, tengo todos mis contactos. He tenido la suerte de trabajar codo a codo con personas que son ahora grandes referentes en la astrofísica española e incluso mundial. Pues, anécdotas del observatorio es que podría contaros y no acabar, ¿no? Pero, por ejemplo, pues no sé, solo una quizás, ¿no? Estuvimos durante el año 91, si no recuerdo mal, estuvimos haciendo la campaña de observación de búsqueda de enanas marrones. En aquellos años todavía no estaba perfectamente contrastada la existencia, teóricamente, pero no se conocía la evidencia observacional de la existencia de enanas marrones. Y una de las mayores especialistas mundiales hoy en día de este tipo de objetos subestelares, que es la doctora María Rosa Zapatero Osorio, en aquel entonces estaba haciendo su tesis doctoral en el IAC, y me acuerdo que subía muchísimo al observatorio del Teide a observar con el telescopio IAC-80, en el que yo era uno de los operadores, y muchas de las noches en las que ella estuvo observando uno de los candidatos a enana marrón, que finalmente fue confirmada como enana marrón, compartí noches con ella en ese telescopio, y fue muy emocionante ver que todo ese trabajo luego redundó en el nuevo descubrimiento de un nuevo tipo de objeto, ¿no? Como fue Teide-1, una de las primeras enanas marrones confirmadas, ¿no? Eso pues fue muy reconfortante. Es decir, bueno, he participado, he puesto mi granito de arena en un ladrillito más del conocimiento científico, ¿no? Qué bueno. O también y no quiero aburriros más, también cuando pasó el cometa Shoemaker-Levy, U9, cuando impactó con Júpiter en el año 94, eso fue también algo sorprendente. Hoy en día ya no nos llama tanto la atención este tipo de impactos en cuerpos del sistema solar, ¿no? Pero en aquel entonces era la primera vez que se observaba eso, y en directo, ¿no? Con el retardo debido a la velocidad de la luz, como es obvio, pero me acuerdo que todos los que estábamos allí en el observatorio, observando en infrarrojo, en el telescopio Carlos Sánchez, que es de 1,5 metros de ficción al infrarrojo, pues que estábamos observando Júpiter, al ver que los primeros fragmentos del núcleo del cometa chocaban con la atmósfera de Júpiter y saturaban el detector, el espectáculo de asombro que había en la sala de control del telescopio es algo que recordaré siempre, porque claro, ¿esto cómo es posible que esté pasando esto en nuestra cara y tal igual? Satura el detector, hay que poner un filtro, pero ¿cómo? ¿Cuál? Cierra un poco la abertura del telescopio para diafragmar, bueno, yo qué sé, inventándonos cualquier cosa para intentar. Y sí, son, bueno, pues en el mundillo de la observación habitual, pues pasan estas cosas, ¿no? Yo a veces digo que he tenido la suerte de estar más de 4 años sin dormir en mi vida, porque son aproximadamente las 1000 y pico noches que he estado de trabajo de turno en el observatorio del Teide. Claro. Esa es una de las razones de las ojeras perennes que tengo, ¿no? Yo creo esos 4 años que me faltan de sueño, pero no los cambio por nada, eso desde luego. Yo creo que eso es algo que en lo que coincidimos todos, ¿eh? Lo del tema de las ojeras perennes. Yo creo que somos como una subespecie dentro de la especie humana, una subespecie que nos estamos adaptando al mundo de la noche. Me ha llamado mucho la atención lo que has dicho del cometa Shoemaker-Levy 9, porque aunque evidentemente hoy en día podemos detectar otros impactos, incluso los aficionados a través de sus propios equipos reportan de vez en cuando impactos detectados sobre Júpiter y demás. Yo recuerdo era un niño cuando lo del tema del Shoemaker-Levy 9 salió en la televisión, salió en periódicos y demás, pero aquello no fue un simple impacto, aquello fue un grandísimo impacto que incluso dejó marcas en la atmósfera de Júpiter durante varias semanas, se podían ver. Y bueno, por ejemplo, en el observatorio de Calar Alto, que fue creo que fue el primer observatorio del mundo que lo detectó, tienen allí un mural con fotografías que capturaron del evento, y fue un evento espectacular aquello. Sí, en efecto, ellos fueron los primeros, y por la diferencia de longitud, unos pocos minutos después nos tocó a nosotros en Canarias, ¿no? Hacer la observación en infrarrojo. Y sí, ciertamente, es que era una cadena, una ristra de fragmentos que fueron colisionando con la atmósfera superior de Júpiter y dejaron unas marcas que
En el observatorio tenemos un pequeño telescopio, era un Celestron 8, ya el pobre se murió, estaba muy viejecito, ¿no? Teníamos un Celestron 8 que usábamos, muchos de los que estábamos allí nos gustaba la astronomía de verdad, no como los astrofísicos que a veces no saben ni dónde está la estrella polar. La observacional. Negaré siempre haber dicho esto. Pero... Oye, es otro tipo de astronomía, la observacional. Sí, claro. Es cierto que muchos de los que estábamos allí pues nos gustaba la astronomía observacional y a veces en los momentos en los que el trabajo era más relajado, pues montábamos el telescopio pequeño al lado de la cúpula de los grandes y echábamos un vistazo al cielo. Hay que aprovechar los cielos de Canarias, ¿no? Hombre. Que son extraordinarios. Y me acuerdo de esas noches de las colisiones de los núcleos del Shoemaker-Levy, que con el Celestron 8 se veía perfectamente en Júpiter las marcas negras que además, como fueron cayendo siempre en la misma latitud, formaron una especie de rosario de puntitos negros que a medida que Júpiter giraba se les veía, ¿no? Y duraron efectivamente, como dice Luis Miguel, semanas, ¿no? Y se veía cómo evolucionaban y tal. Fue una cosa que hasta fecha de hoy no se ha vuelto a repetir con tanta virulencia, ¿no? Se han registrado más impactos en Júpiter, pero no como este, de luego. Yo me acuerdo, entonces, yo para esa época ya tenía muchos años también, ¿no? Pero yo recuerdo que en la televisión, cuando decían que a raíz de este impacto, decía que Júpiter era nuestro padre protector de la Tierra, ¿no? Que así le decían que nos evitaba el impacto de diferentes cuerpos y diferentes cometas. Y yo me quedé con eso entonces, porque no tenía yo entonces telescopio, no tenía pasta para telescopios, entonces. Claro. Ángel, ¿qué echas de menos? Acabas de mencionar que hoy en día ya es diferente el tema de los astrónomos, cómo enfocan el mundo de la astronomía. ¿Qué echas más de menos de aquella época? Pues echo más de menos, lo que más echo de menos es el contacto directo con el mundo del día a día de hacer ciencia. Es muy tedioso, muy pesado y frecuentemente muy aburrido. Pero hay momentos eureka que son muy gratificantes, como puede ser eso que os he comentado del Shoemaker-Levy o TID1 o montones de cosas. O ver el resultado, sobre todo, me resultaba muy gratificante y todavía hoy en día ver cómo compañeros que se empezaron a formar allí como estudiantes han terminado haciendo sus tesis y luego han llegado a ser directores incluso de centros de investigación de prestigio. El mismo director en la actualidad del Instituto de Astrofísica de Canarias, Valentín Martínez, pues entró al IAC muy poco después que yo y él como estudiante de tesis y ahí para su tesis yo hice muchas observaciones, ¿no? Colaboré con él en los telescopios solares para hacer las observaciones y ahora no solo es el director de uno de los centros de astrofísica más importantes de España y de Europa, sino que también ha sido el director de uno de los observatorios más importantes de física solar de Estados Unidos, el National Solar Observatory. O sea que ves que te formas con personas que luego llegan muy lejos y es un orgullo, ¿no? Tener que en nuestro país que tengamos gente tan capacitada. Sí. ¿Tuviste algún mentor o alguien que fuese marcando tu camino dentro de esa vida de ciencia dentro del IAC? Mentor exactamente no. Yo aprendía mucho, me considero un poco esponja y aprendía mucho de todos los que me rodeaban porque yo allí era el último mono y el que menos sabía. Pero recuerdo con mucho cariño a algunos de mis jefes en los grupos de investigación en los que participaba como operando los telescopios, ¿no? El profesor Manuel Vázquez, que es un físico solar que ya ha retirado, pero él me enseñó muchísimo de cómo hay que trabajar de una manera dura y eficiente para poder hacer las cosas bien. También, y por supuesto quiero recordarlo al recientemente fallecido profesor Francisco Sánchez, el entrañable Paco Sánchez, director del IAC, director y alma mater de ese centro de astrofísica y no me duelen las prendas en decirlo, el alma mater de la astrofísica moderna en España. Con Paco he coincidido muchísimas veces, subía a menudo al observatorio, muchas veces debido a su cargo con visitas de postín, ministros, presidentes, jefes de Estado, astronautas, y a todos les entusiasmaba siempre de una manera, sabía transmitir de un modo increíble la pasión por el cielo, ¿no?
Y gracias a eso, bueno, muchas de las cosas que se han construido en Canarias ha sido por él, ¿no? Y le considero un poco mi mentor en ese aspecto, ¿no? Como referente inspirador de lo que se puede conseguir siendo realmente no solo talentoso, que lo era, sino apasionado. Como muy bien decía Luis Miguel también, ¿no? O sea, la pasión en esto, y creo que también lo hacías tú, Juan, la pasión en esto es muy importante. Mucho. Y si la tienes, pues tienes la mitad del trabajo hecho, por decirlo algo. Sí. Y convences a la gente, te cree con lo que le estás contando, ¿no? Se cree y se apasionan contigo si les contagias tu pasión. Totalmente de acuerdo. Ángel, yo, por ejemplo, a lo largo de mis años en el mundo de la astronomía he realizado diferentes actividades relacionadas principalmente con la fotografía. He estado monitorizando planetas, enviando mis imágenes a diferentes organismos para, pues, con bases de datos, para hacer estudios sobre ellas y demás. Y yo creo que ha habido una evolución muy positiva, diría yo, en el mundo de la astronomía amateur, en consonancia también con la astronomía profesional. ¿Crees que hay suficiente colaboración hoy en día entre estos dos colectivos que están muy próximos? Porque al final los aficionados también hacen un trabajo muy importante, creo, dentro del mundo científico de la astronomía. Sí, sin duda, la valoración que se tiene hoy en día en el mundo de la astronomía profesional, no solo en España, sino en el resto del mundo, de la aportación que realizan los astrónomos mal llamados aficionados. A veces hay personas que los quieren llamar astrónomos no profesionales, porque hay algunos que realmente hacen trabajos de un extraordinario nivel. La colaboración cada vez es más fuerte. Se respeta, hay respeto mutuo. Quiero decir, antes, y estoy hablando de hace bastante tiempo, se miraba a los astrónomos aficionados por parte de la comunidad como una actitud un tanto condescendiente, ¿no? Mira, estos chiquillos que tienen sus telescopios, hacen sus cositas, bueno, pero hoy en día ya eso ha cambiado completamente, es el extremo opuesto. Ahora se busca, por parte de astrónomos profesionales, se busca la colaboración de los aficionados, porque el mundo de la astronomía profesional es tan competitivo para conseguir tiempo de observación en los grandes telescopios, y no solo los grandes, también los pequeños, que a menudo es muy difícil poder tener una base de datos lo suficientemente amplia para determinados trabajos. Y por lo tanto, hay profesionales que saben perfectamente que pueden recurrir a la comunidad de astrónomos amateur para poder complementar esos datos que ellos necesitan, ¿no? Y de esta manera, pues se establece esta sinergia entre ambos mundos, el profesional y el amateur, lo que se denomina de manera coloquial el mundillo pro-am, de profesional y amateur, para realizar trabajos juntos y que son reconocidos la aportación de los aficionados. Esto, como digo, pues cada vez está más en boga, más en funcionamiento. Desde hace años, en nuestro país en concreto, se realizan reuniones pro-am para poner en contacto a ambos colectivos. Y, de hecho, la propia Sociedad Española de Astronomía, que es el organismo que agrupa de manera oficiosa a los astrónomos profesionales de nuestro país, pues hay una comisión pro-am muy activa en la que se incentiva y valora grandemente el trabajo de los astrónomos amateurs. O sea que yo creo que estamos bien, se podría estar mejor, pero estamos bien porque se están haciendo muchas cosas y cada vez se valora más el trabajo de los aficionados, que en determinados campos son aportaciones pues casi diría yo fundamentales. Pues a este hilo, perdonad Manuel y Luis, pero es que yo si me callo reviento. Yo una vez nos pusimos, o sea, puse la coletilla de que éramos astrónomos aficionados y no te puedes ni imaginar la que me cayó. Me dijeron unos personajes me dijeron, ¿qué dices? No sé qué, me pusieron a caldo, macho. Pero vamos, astrónomos aficionados, di que sí. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, de hecho, nosotros en el Observatorio Astrogredos, recientemente, hace unos meses, obtuvimos el código MPC para seguimiento de cuerpos menores y estamos haciendo ahí nuestros primeros pinitos en seguimiento de asteroides, de cometas y todo esto. Y la verdad es que yo animo a todos los aficionados a que se sumen al carro, porque
está muy bien lo de capturar fotos bonitas del cielo nocturno, pero si además esos datos que capturamos pueden servir para un propósito mayor, es muy interesante. Sí, también también cositas de fotometría y cosas de estas. O sea, aparte de la observación y todo esto, la astrofotografía y tal igual, el hacer ciencia con un observatorio aficionado y tal igual, la verdad es que es lo que decíamos antes, apasiona. Y aparte, con lo que ha evolucionado la tecnología y los programas de adquisición de datos, hoy en día las cosas se hacen más fácilmente también. Por eso creo que es mucho más fácil aportar y ayudar. Sí, la verdad es que sí. Es un buen momento. Bueno, vamos a pasar ahora, yo creo que a uno de los temas fundamentales de este episodio que estamos haciendo con Ángel, y es con el que ha abierto el episodio, y es el tema de la revista, que es algo que yo creo que nos ha marcado también a muchos en el mundo de habla hispana, que estamos dentro de este mundillo de la astronomía. Ángel, ¿qué significa para ti una revista con tanta historia como es la revista Astronomía? Bueno, pues ¿qué quieres que te diga si es mi hijo? Por decirlo de algún modo. Yo empecé, como os he comentado antes, como un ayudante de redacción cuando empezaba la revista. Me desligué luego, aunque seguí estando colaborando durante el tiempo de mi estancia en los observatorios de Canarias. Y de hecho dejé el IAC para incorporarme como redactor jefe a la revista en el año 2002. Bueno, pues necesitaba un cambio de aires y bueno, pues me lié la manta a la cabeza y venga, pues vámonos a encargarnos de lo que a mí realmente me gusta, que es mi pasión, que es la divulgación, ¿no? Y hasta ahora, desde el año 2002 hasta ahora, aquí sigo al frente de esto, bajo viento y marea, han pasado 1000 avatares, pero bueno, aquí sigo, ahora solo, ¿no? Yo al frente del barco este que estoy capitaneando, gracias y esto lo tengo que decir siempre y siempre insisto en ello, gracias al maravilloso equipo de personas que colaboran de una manera completamente desinteresada en escribir una revista. La revista Astronomía son todas las personas, los hombres y mujeres que escriben en ella. Yo soy un simple juntaletras que pongo mi esfuerzo y mi dinero para que la revista se edite. Pero la revista son ellos, no soy yo, desde luego. No, tú eres de una parte fundamental, no fastidies. Bueno, sí, en el sentido de que si no lo hiciese yo no lo haría nadie. Por eso, que también con los tiempos que corren de IA, de redes sociales, de no sé qué, no sé cuántos, el que se edite una revista como esta tiene un mérito enorme. Y aparte, los que la leemos estamos muy, muy, muy agradecidos. El tenerla tu bibliotequilla con tus revistas de cada mes, pues la verdad es que uno se siente orgulloso también de tener una pequeña colección de astronomía como esta, ¿sabes? Sí. Aparte que no solo son... o sea, la revista Astronomía, como dice Ángel, tiene un montón de artículos de gente muy buena, de gente desinteresada que escribe, ¿no? Pero también, aparte de la divulgación que se hace, que es fundamental, también se hace mucha pedagogía en la revista. Es decir, te cuentan también qué telescopio debes comprarte o por dónde tienes que tirar o qué tienes que elegir, ¿no? Es una cosa, yo creo que aparte de lo bonito todo que representa, que es también muy útil en este sentido. Pero realmente lo que yo intento es un poco, bueno, la comunidad de lectores a la que servimos, a la que sirvo, pues es muy amplia, porque hay de todo, hay desde, pues eso, astrónomos profesionales muy renombrados, que son suscriptores de la revista, al chavalillo de 15 años que le acaba de comprar la suscripción por Reyes su madre y quiere que se aficione a la astronomía porque le gusta mucho ese mundito. Pasando por el lector ocasional que está interesado en temas de ciencia relacionada con astronomía y espacio, pero que jamás ha tocado un telescopio, o hasta ejemplos como vosotros, que sois astrónomos observadores FETEN, ¿no? O sea que, y cubrir o intentar cubrir los intereses de todo este espectro de personas, pues es complicado. Y hay veces en los que me tengo que devanar la cabeza pensando... He tratado mucho este tema, le he tratado poco, la actualidad manda siempre, pero creo que a veces habría que poner esto otro. Y siempre con la idea de ser útil y de compartir sobre todo lo que se está haciendo en el mundo de la astronomía profesional y aficionada en España, ¿no? Que en ese aspecto, pues, estoy muy orgulloso de dar voz a toda la gente que quiere escribir en la revista. Yo estoy abierto a cualquier tipo de colaboraciones de personas que quieran dar a conocer lo que hacen.
con el único criterio de la calidad. Claro. Eso soy muy estricto. Porque, bueno, aquí vamos pues a lo de siempre, ¿no? Una revista que se dedica a la divulgación científica en temas relacionados con astronomía y espacio, no os podéis imaginar la cantidad de locuras que me mandan por el correo electrónico. De teorías alternativas del universo, de que si la cosmología no funciona. Terraplanistas. Bueno, o sea, eso es tremendo, ¿eh? Tremendo. Podría hacer un libro, pero claro, quedaría mal, ¿no? Pues, o sea, sin nombres a lo mejor, pero bueno, Y fijaros, me estoy dando cuenta que, paradójicamente, con la cantidad de información que tenemos acceso hoy en día, la desinformación es mayor que nunca. Mucha. Sí. Mayor que nunca. Sí. Y, o sea, porque ahora, curioso, comparativamente, recibo muchas más locuras que antes. por el exceso de información de las locuras que hay ahora. Claro. Redes sociales, etcétera, sí. Sí. Es algo un poco... Pero en estos años, Ángel, que llevas ya en la revista, ¿tú has percibido que el lector de la revista ha ido cambiando mucho o es un lector parecido? ¿Tú qué detectas ahí? No, la verdad es que no. Por fortuna, yo creo que tengo un núcleo de lectores muy fieles. De hecho, pues de los suscriptores que tiene la revista, que, bueno, yo no tengo ningún problema en decir que son solamente 800 personas, muchos son muy veteranos, o sea, llevan muchos años siendo suscriptores de la revista. O sea que una de dos, o ya se han acostumbrado o algo estamos haciendo bien y la revista les sigue gustando, evoluciona con el tiempo, ¿no? Porque, bueno, eso es algo que todos evolucionamos con el tiempo y la revista yo creo que ha intentado un poco ir pareja a esta evolución de la sociedad en general, ¿no? De cómo afrontamos el mundo a nuestro alrededor. Con lo cual, yo, como siempre digo, lo que más me interesa es ser útil, compartir, me repito mucho, pero es que es esto, es lo que me mueve a mí. Es una ilusión para mí cada mes hacer la revista y cuando me la traen de la imprenta y la veo en papel, digo, ay, hija mía, otra más para el estante. Ángel, ¿qué decisiones editoriales son más difíciles? Porque, bueno, nosotros, por ejemplo, que estamos en redes sociales y demás, vamos viendo un poco cómo va evolucionando el mundo, cómo van evolucionando los intereses de la gente. Muchas veces lo comentamos, sobre todo Manuel y yo. Oye, pues fíjate cómo los temas de cacharreo tiran mucho, lo ves en las visualizaciones, cómo gustan mucho. Sí. Otros temas a lo mejor más teóricos, más tal, es como que tienen menos interés en determinados momentos. ¿Tú cómo vas adaptando también los contenidos de la revista a todo esto? ¿Cómo tomas este tipo de decisiones también para saber también qué tipo de contenidos pueden gustar más al lector de la revista? Sí, efectivamente. Es difícil porque, como digo, el espectro de lectores es muy amplio. Hay desde gente que no sabe nada, gente que sabe mucho, gente que cacharrea y gente que no cacharrea nada. Por lo tanto, tengo que intentar hacer un balance entre lo que pongo en la revista y lo que no pongo. De todas maneras, creo que tengo un núcleo de secciones fijas que cubren bastantes aspectos. Pues desde el punto de vista de las efemérides, que hoy en día no las usa casi nadie, pero tienen que estar, hasta la sección de banco de pruebas, en las que, por ejemplo, se ve pues un poco qué tipo de instrumentación y cosas hay en el mercado de la astronomía amateur ahora mismo, hasta noticias y artículos relacionados con la astrofísica pura y dura, ¿no? Es decir, un poco intentar compaginar lo práctico con lo teórico, pues es esa especie de receta mágica que nunca es fácil de conseguir, pero que intento de la manera... Como he dicho antes, pues la actualidad manda y claro está, ahora estamos todos obsesionados con los dichosos eclipses, benditos sean, sí. Pero pues hay que darle reflejo a ello, claro está. Claro. Y respecto a lo que decías tú, Luis, sobre que ahora cada vez hay más interés en el cacharreo, pues sí, lo percibo, ¿eh? De hecho, pues estamos empezando una nueva tanda de artículos relacionados con cacharreo, que justo en el mes de junio empieza el primero y vamos a tener unos cuantos seguidos de recuperar antiguos cacharros astronómicos con nuevas tecnologías. Seguro que os va a interesar.
Bueno, yo creo que el tema del astrobricolaje ha estado siempre de la mano de esta afición, ¿eh? Brutal. Sí, claro. Astrosufrimiento. Un buen amigo mío, que creo que lo conociste tú en la Star Party, de Ávila, Paco, se corta sus telescopios, pone sus focales, se fabrica sus historias. Es genial el tipo. Sí. Esta reunión que se hace periódica, bueno, no de manera periódica, es un poco aperiódica, ¿no? El RETA, que seguro que muchos conocéis, ¿no? La red europea ahora de telescopios amateur, que se reúnen pues durante unas cuantas noches oscuras sin luna en algún lugar y llevando sus trastos y comparten sus experiencias de yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, este es mi telescopio que he fabricado. Casi nunca son telescopios comerciales sino que los fabrican ellos, ¿no? Sí. Y he estado en varias y es muy sorprendente ver el ingenio que muestran algunas personas para hacerse sus telescopios, ¿no? O su instrumentación. Es realmente sorprendente. Y hoy en día, claro, gracias al avance de la electrónica y de la informática, es que puedes hacer auténticas maravillas. Bueno, que vamos a hablar del Arduino, ¿no? Quien no lo conoce y lo ha usado para hacer multitud de artefactos que nos sirven para la observación, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? O sea que sí, en ese aspecto el cacharreo está muy en boga y creo que más lo va a estar. Solo hay que ver los precios que tiene la instrumentación hoy en día. Si no cacharreas, te puedes arruinar. Sí, eso es verdad. Sobre ese aspecto que estás mencionando, me parece muy interesante lo que estás diciendo, porque de la mano también de este auge en la afición por la astronomía, porque yo creo que la afición por la astronomía está viviendo una época dorada, diría yo, ahora mismo. Hay más aficionados que nunca. Pero lo vemos también en el reflejo de la presión comercial que hay por las diferentes marcas. Cada vez hay más marcas, cada vez hay más batalla. ¿Tú esto lo notas también en la revista? Dejar un poco de lado lo que era ese espíritu de me fabrico yo las cosas o voy a intentar yo adaptarme esto o lo otro, a esa presión comercial que parece que empieza a haber cada vez más, con más marcas en el mercado. Que eso es bueno también. Sí, es bueno. A ver, yo no lo percibo directamente porque las casas comerciales son muy reacias a poner publicidad. Hoy en día en revistas como la mía, porque tienen poco público y tienen poca penetración. Las marcas comerciales hoy en día toda la publicidad la hacen online y ahí es donde están. Yo lo percibo poco desde mi punto de vista como publicación, pero sí es verdad que estoy al tanto de lo que pasa. Muchos de los distribuidores en España pues me conocen y me comentan cosas de cómo está la situación del mercado y, como dices, Luis, está al rojo vivo. Sí. Sobre todo, perdona. Está al rojo ZWO. Sí, exacto. Y es que justo iba a sacar ese tema. Justo iba a sacarlo. Con la incorporación de los telescopitos. Los telescopitos que lo hacen todos solos y que no se mira por ellos. Esto, madre mía, está siendo una auténtica... Cafeteras, sí. Porque tienen el mismo tamaño y color. Sí. Pero es cierto que son una revolución, ¿eh? Son una revolución. Por coste, por capacidades y por lo que se puede hacer con ellos. Bueno, fijaros, solo un ejemplo. En la Agrupación Astronómica de Madrid, de la que soy miembro, como os digo, desde el año 82, tenemos distintos grupos de trabajo, ¿no? Los astrónomos aficionados, y hace poco se ha montado un nuevo grupo de telescopios inteligentes. Por lo de inteligentes yo lo pondría muy entre comillas, pero bueno. Y se ha apuntado como 60 personas, que todas se han comprado un G-Star. Claro. Es verdad lo que dices, pero lo que tiene luego es el efecto, la contrapartida es que hay mucha más gente que se va enganchando que de la otra manera. Es verdad, ¿eh? O sea, yo lo que digo es que se ha democratizado muchísimo porque entre que el conocimiento ahora se puede adquirir más fácilmente, porque esto es verdad, tú ahora puedes encontrar información, también encuentras información contaminada, cuidado con esto, ¿no? Pero por eso te pasa eso que te plantean. Pero como el conocimiento ya es más fácil y además hay esta instrumentación que es asequible y luego la curva de aprendizaje es mucho, mucho más fácil, porque claro, el problema que hay es la cantidad de gente que a veces se queda en el intento por la complejidad, no engañemos a nadie, no es trivial, ¿no? Entonces esto, bueno, y yo creo que luego da el salto de ahí a algo más complicado,
creo que es más fácil que darlo desde cero, ¿no? Yo creo que, bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Luego también, esto sí que es verdad, a mí no me gustan el tema de los telescopios inteligentes, como decíais, pues yo soy más, a mí me apasiona poner el ojo en un telescopio. Eso me ha gustado desde siempre. Siempre que, en cuanto pude, me compré mi telescopio para poner el ojo. Y lo sigo poniendo. Lo que decías tú de vuestro 8 pulgadas en el Teide, yo cuando estoy haciendo astrofoto en el observatorio me saco mi 925 para observar. Sí, lo hago siempre. Pero, por ejemplo, sí que es verdad que a nivel de divulgación y a nivel de la gente que viene por primera vez a divulgar estas cosas, los telescopios inteligentes ha supuesto, y los oculares inteligentes y todos estos que puedes transmitir a una pantalla y lo ver en grande, o que puedes mirar por el telescopio y ver una galaxia, porque tú por el telescopio cuando miras una galaxia ves un manchurrón, pero si ves una galaxia con un telescopio de estos inteligentes, la verdad es que ves una galaxia como Dios manda. A esa gente sí que la está enganchando el tema de la astronomía. Esto es el punto bueno que tienen este tipo de telescopios. Sí, cierto, porque cuando todos nosotros pues, hemos hecho observaciones públicas, entre comillas, de llevar amigos y conocidos y familia que miren por el telescopio, ¿no? Y en cuanto te sales de la Luna, Saturno o algún planeta y alguno de los objetos de cielo profundo más brillantes, todo lo demás es... ¿Y esta manchita gris qué es? Y alguno que te dice, ¡buah! Manchitas... Pues vale. Manchitas decepcionantes. A 50 millones de años luz. ¿No te das cuenta de eso? Y les da igual, claro. Pero como tú dices, Juan, si ven en la pantalla, que hoy en día, por desgracia, pues todo lo vemos a través de pantallas, si ven en la pantalla que ese cacharrito que está apuntando al cielo, eso que está mirando, lo está viendo esa persona ahí y dice, caray, pues sí que parece un objeto interesante, ¿no? Y... Sí, Manuel, tienes razón. Yo creo que son un buen punto de enganche para que la gente pueda profundizar. Claro. Yo tengo que decir que yo era un poco como Juan. Yo era reacio cuando salieron los primeros telescopios inteligentes de estos. Yo era reacio, veía resultados y decía, no, esto no se va a acercar nunca a lo que puedes conseguir con un telescopio más grande. Ahora tengo en mi casa 2. He cambiado de opinión. He cambiado de opinión porque ahora me doy cuenta de lo que dice Manuel, de que primero, o sea, es una manera de democratizar el tema del acceso a la astronomía y que luego el que se engancha, pues que pueda saltar a algo superior de una forma mucho más sencilla y con más conocimientos. Y luego el tema de que parecen juguetes, pero no son tanto juguetes. Por ejemplo, hay personas como Ramón Naves, que es un grandísimo experto en cometas en nuestro país y bueno, también a nivel mundial, diría, es una de las personas que más sabe de cometas y cuerpos menores, que está ahora mismo utilizando un SeaStar S50 para hacer astrometría de cuerpos menores. Es que no son juguetes. Es que son artilugios que permiten hacer cosas serias, empezar a introducirse en mundillos en los que no nos imaginábamos que podíamos introducirnos con esto. Y sobre todo el tema divulgativo es súper potente con estos aparatos. Súper potente. Yo los 2 que tengo los utilizo principalmente para divulgación. Y bueno, ha sido un antes y un después el tener que montar un equipo para astrofotografía que apuntase un objeto, los problemas que surgían, las dificultades. Pongo el equipo a que haga el trabajo él solo y yo me dedico del equipo grande a nivel visual con la gente. Es algo muy potente lo que ofrecen estos pequeños telescopios. Son una revolución y creo que positiva. Siempre al principio lo que tú decías, Luis, salíamos los puristas del ocular diciendo esto nunca va a sustituir a mirar por el ocular la sensación de... Pero es que no es eso, o sea, son compatibles. Son compatibles, es eso. Son compatibles. Lo que decíamos antes, cuando miras por uno de estos, que yo miro también por uno de estos, y ves una galaxia, la 101, alguna cosa de esta, y lo primero que se te escapa dice, y ¡buah! ¿Sabes? Entonces eso también mola. Claro, sí. Visualmente necesitas instrumental con una abertura ya muy seria para poder ver de cerca lo que con 2 minutos de integración haces con un SeaStar. Claro. Pues es que... Claro. Ángel, si tuvieses que lanzar la revista de astronomía desde cero ahora, ¿lo harías exactamente igual a como se ha hecho o a como es la revista ahora? ¿O cambiarías algo? Y esto a lo mejor nos abre también la puerta a qué podemos esperar de la revista Astronomía en el futuro.
Uf, qué pregunta. Bueno, yo si tuviese que lanzar la revista ahora, tendría que tener 30 años menos. Eso para empezar, ¿no? Eso para empezar, porque soy brutalmente sincero, estoy cansado. Y mi jubilación se acerca. Y lo que me da miedo es que la revista, cuando yo me jubile, se muera conmigo. Porque no hay nadie más que esté haciendo la revista. O sea, ya os digo que tengo un equipo maravilloso de personas que colaboran y contribuyen, pero claro, toda la cuestión de edición, coordinación, comercialización la llevo yo. Y claro, pues no sé. Estoy empezando a echarle pensamientos a ver cómo puedo, porque no querría que la revista se acabase cuando yo me jubilase. Porque aunque me gusta mucho, pues como os digo, estoy cansado y en algún momento me tendré que jubilar, pienso yo. Con lo cual, pues no lo sé. O sea, el futuro, yo quiero que la revista continúe. Yo voy a seguir con ella todo el tiempo que pueda. Lo que mis fuerzas y mi economía den, porque la revista está delicada, porque bueno, pues los tiempos que corren para el papel y para la divulgación científica, a pesar de lo que pueda parecer, no son buenos, ¿no? Y claro, pues es difícil. O sea que, a tu pregunta, sí, la haría completamente distinta y seguramente no sería en un formato papel, sino sería otra cosa. No sé si sería como parecido a lo que estáis haciendo vosotros, o bien algo, no sé. Es que hoy en día, fijaros, ¿cuántas revistas de papel salen? Muy pocas, ¿no? O sea, en el mercado siguen estando muchas que, bueno, perduran, pero muchas otras han cerrado, ¿no? Y claro, de divulgación, exclusivamente divulgación científica en España, solamente queda ya muy interesante, si la podemos llamar de revista de divulgación científica, que es más bien espectáculo científico, y yo. Sí. O sea, lo digo como es. Sí, o sea, luego hay publicaciones de universidades y de colegios, a lo mejor profesionales de biólogos o ingenieros que hacen publicaciones también tipo revista, que son de divulgación. Pero revistas de kiosco que sean eso, que se vendan al público, es que casi ya no quedamos. Casi no quedamos. Y claro, es un mundo pues muy reducido que está cada vez más constreñido y más en competencia con la información hiperactualizada que nos da Internet, muchas veces, por desgracia, desinformada y poco contrastada, pero como digo, yo voy a intentar seguir todo lo que pueda. El futuro, pues vamos a ver qué pasa después de los eclipses y a ver qué tal. Artemis. Sí, Artemis. Vamos a ver. ¿Quieres que te cuente lo que parece el proyecto? Porque, en fin. Ya. Hombre, a ver, sí, no es por abrir un melón, pero bueno, eso es otra cosa que pues, también tratamos mucho en la revista, ¿no? No es astronomía, pero la astronáutica, todo lo relacionado con el espacio, llama muchísimo la atención, ¿no? Mucho. Pues, tenemos que tener una parte que exponga, ¿no? Un poco las novedades al respecto, sobre todo desde el punto de vista científico, ¿no? No tanto el punto de vista tecnológico, industrial, sino desde el punto de vista científico, ¿no? Y claro, que duda cabe, Artemis II ha sido, pues, bueno, hacía más de medio siglo que nadie volvía a la Luna, ¿no? Así que, pues, tiene la importancia que se merece. Vamos a darle también un punto de divulgación, ¿no? Para atraer a la gente o una cosa así también. Sí, cierto. Y es cierto que ha habido, pues, al principio no tanto, pero luego sí ha habido un cierto interés popular, ¿no? Por lo que estaba pasando. Pero bueno, ya se ha disuelto y ya se ha olvidado, ¿no? Sí. Ya nadie se acuerda de que se ha vuelto a ir a la Luna. Pero no sé cuál será el futuro de ese programa, pero vamos, en fin, yo apuesto por China. Bueno, Ángel, para ir terminando, si tuvieras que dejar un mensaje para la próxima generación de astrónomos amateur, la generación que tenemos y los que vienen en camino, ¿qué les recomendarías? Tú, con tu experiencia, tanto en el mundo científico como en el mundo de la divulgación a través de la revista Astronomía y demás,
¿qué recomendarías a estos aficionados que empiezan a dar sus primeros pasos? Pues lo más obvio, mirar al cielo. Puede parecer una tontería, pero es que lo estamos perdiendo. Sí. Y cuanto antes se pongan a mirar al cielo, mejor. Porque soy bastante pesimista en el aspecto de que podamos seguir disfrutando de cielos limpios y oscuros en cualquier lugar del planeta. Ya sabéis, el problema de las megaconstelaciones y todo esto, eso es una seria complicación para la observación astronómica, tanto a nivel profesional como aficionado. Y supongo que vosotros también os habéis percatado que cuando ahora se sale por la noche hay muchos más satélites que antes. Cuando estamos revelando fotografías, astrofotos, no hay foto. No hay foto que no tenga uno. Ni te cuento. Hay regiones en las que no te valen las fotos, ¿verdad, Luismi? Que lo intentamos una vez. Sí, bueno, este año la he podido fotografiar al final porque se ve que las constelaciones estas de satélites no siempre pasan por el mismo sitio, pero el año pasado tuve que tirar pues una fotografía de varias noches, o sea, estuve durante varias semanas siguiendo esta región del cielo y era un pasillo de satélites hasta el punto de que no hubo manera de apilar y de procesar aquello porque salían las trazas de los satélites. Madre mía. Por eso digo que para cualquier persona que empiece hoy en día en el mundillo de la astronomía, que miren al cielo. Que miren al cielo porque, por desgracia, yo creo que lo estamos perdiendo. Ojalá no sea así, impone un poco el sentido común, que es el menos común de los sentidos, por desgracia, para intentar solucionar de alguna manera, poner coto o paliar este problema que es exponencial, ¿no? A mí me preocupa seriamente, pero bueno, confío en que al final seremos un poco listos y podamos dejar a los que vengan detrás de nosotros puedan seguir disfrutando de un cielo como el que nosotros todavía, por suerte, podemos disfrutar. Yo hace bien poco he tenido la oportunidad de estar en el desierto del sur de Marruecos, en la inauguración de un proyecto de hub de telescopios robotizados que van a poner allí. Y claro, era un lugar con contaminación lumínica cero. O sea, hasta el horizonte, veías la Vía Láctea hasta el horizonte prácticamente sin distorsión, ¿no? Y sin nada de luz. Y a pesar de eso, pues en las zonas cercanas al polo había una cantidad de satélites polares tremenda. Por no hablar de amanecer y atardecer, que empezaban a salir todos los brillos de los satélites, pero aún así el cielo en un lugar oscuro sigue siendo un espectáculo natural incomparable que no tenemos que perder y que tenemos que luchar por conservar. Desde luego. Totalmente de acuerdo. Bueno, Ángel, pues solamente nos queda darte las gracias por haber participado en este episodio de nuestro podcast. La verdad es que creo que ha sido un episodio espectacular. O sea, una persona como tú, con tu experiencia dentro del mundo de la astrofísica, de la astronomía profesional y también dentro de la divulgación a través de la revista y de todo lo que haces, yo creo que ha quedado un episodio redondo desde mi punto de vista. Nos hubiera dado para un par de horas más, seguro, ¿eh? Seguro. Pues muchísimas gracias a los tres, Luis, Juan, Manuel, porque ha sido un placer estar con vosotros y, como digo, compartiendo lo que nos apasiona, que es mirar los cielos. Eso es. Muchísimas gracias, Ángel. Es un placer auténtico. Muchas gracias por tu tiempo, Ángel. Gracias a vosotros, por supuesto. Ya me diréis dónde se puede volver a escuchar el podcast. Sí. El podcast saldrá publicado probablemente dentro de una semana y pico y ya te mandaremos el enlace para que lo puedas compartir. Exactamente, sí, para darle difusión y por supuesto, cualquier cosa que queráis de la revista, aquí me tenéis. Bueno, si alguien quiere colaborar con la revista o quieren escribirte algo, ¿a dónde lo tienen que hacer? Qué malo soy yo con el marketing, madre mía. Bueno, simplemente se pueden acceder a nuestra web, que es www.globalastronomia.com, y ahí está toda la información necesaria para poder saber lo que somos, lo que hacemos
Suscribirse a la revista también. Cómo suscribirse, sí, y todas esas cositas. Perfecto. Muy bien. Pues nada, os invito a todos a que participéis si tenéis algo interesante que contar, estáis colaborando, trabajando en algún proyecto relacionado con la astronomía, con la astrofotografía, algo que creáis que le puede aportar a la comunidad de aficionados y también a la comunidad científica, pues ya sabéis que podéis acceder a los datos de la revista Astronomía, podéis escribirle a Ángel y podéis colaborar con la revista, aportando pues ese granito de arena a la ciencia y a la comunidad de aficionados. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Como siempre, os recuerdo que podéis estar al día de todas las novedades relacionadas con el proyecto Astro Academy Cosmoscape a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube, a través de Facebook y a través de Instagram. Y nos vemos de nuevo en el próximo episodio del podcast de Astro Academy.